Su expediente Z, no se vayan todavía, aún hay más, casi el colofón. La segunda entrega de la guerra cultural iniciada hace un planeta por Zanoletti, que tiene como bonus track Los Cuatro Fantásticos, sumados aquí, así que abrimos bien los tímpanos. Juanjo, cuando quieras. Hoy traigo la segunda parte dedicada a la guerra cultural, donde me voy a centrar en la película Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. En el expediente anterior se había comentado las prácticas políticas y de guerra cultural habituales para boicotear un producto que transmita ideas contrarias, y se puso como ejemplo la última película estrenada de Superman. Entre esas prácticas de guerra cultural se habló de la medida de elegir otro producto que pudiera confrontar con el considerado enemigo. Siguiendo con el ejemplo de Superman, ese otro producto escogido fue el último film de los Cuatro Fantásticos. Vamos a comentar por qué se escoge esta película y no otra. Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos es una película muy buena, dirigida por un realizador de televisión, Matt Shakman, que tiene a su espaldas experiencia dirigiendo cine de superhéroes. En su currículum tiene, por ejemplo, The Boys, uno de los mejores productos de superhéroes que podemos encontrar. También fue realizador de la versión en inglés de la famosa telenovela Betty la Fea y de obras maestras como Mad Men, The Good Wife, Juegos de Tronos, Fargo o Sucesión. Un mercenario o artesano con experiencia de sobra y capaz de adaptarse a cualquier historia y ambiente. Creo que ha sido una buena elección. La película no pierde media hora de tiempo explicando el origen de los héroes, sino que te lo comenta de un modo dinámico, comenzando la historia 5 años después del nacimiento del grupo, aniversario que se celebra en televisión, y a través de ráfagas en ese medio se cuenta el origen, para aquellos espectadores que desconocen a los personajes. Basándome en mi propia nostalgia, rápidamente la película me hizo recordar los Pocket de Ases de los Cuatro Fantásticos, publicados por Bruguera en 1981, unos cómics a todo color con formato de bolsillo para que pudieras llevarlos contigo a cualquier lugar sin ocupar espacio. En su número 15, escrito por Jerry Conway y dibujado por Sinnott y Buscema, se presentaba una historia donde la mujer invisible tenía un hijo, un niño con poderes increíbles que superaba con creces a lo de los Cuatro Fantásticos. Eso ocasionaba un problema: el niño todavía no había madurado y si se enfadaba con alguna persona podría ejecutarla en 2 segundos. De modo que Richard, el padre, inventaba una máquina para reducirle los poderes, pero que podría matar al niño. Obviamente la madre se negaba a usarla contra su hijo, pero Richard toma la iniciativa y lo hace, y todo sale bien. Sin embargo, la historia terminaba con la mujer invisible tomando a su hijo y abandonando a Richard. Desconfiaba de un hombre capaz de arriesgar la vida de su hijo por poner por encima la vida de unos desconocidos. He tirado de mi memoria y no he revisado estos cómics. Lo importante del recuerdo es qué impresiones se te queda y qué interpretaciones se hacía, en mi caso cuando era muy niño. Esa historia intimista, plagiada de dimensión desconocida y vista en un gran número de obras de ciencia ficción que juegan con la premisa de qué pasaría si un niño tuviera un poder inmenso, me pareció una obra maestra, pero se intercalaba con otras tramas horripilantes donde los héroes tenían que salvar a la Tierra de grandes peligros. Al final es un cómic con una idea magnífica, que es con lo que nos quedamos, pero que hoy se fastidia por incluir muchas escenas de acción que no recordamos. Imagino que la película está influida por esa etapa, y que lo que he recordado podría ser el argumento de la segunda película, aunque todos esos elementos que aparecen en el cómic, el sacrificio, el apostar la vida del niño, inventar una máquina, un peligro que pueda acabar con la Tierra o combinar la acción superficial con un contenido intimista, ya aparece en la película. Uno de los antagonistas de la película es Silver Surfer, pero es interpretado por una mujer, la magnífica actriz Julia Garner. Quiere decir que una gran cantidad de conservadores caducos se han lanzado a las redes con mensajes como inclusión forzada, las feminazis meten las pezuñas, dejen de retocar los clásicos o respeten las obras originales. Obviamente no. Si este fin ha sido escogido por los caducos como la obra para confrontar contra la comunista Superman, no tendría sentido. Tal vez Disney haya introducido el truco que hizo Warner en Mis aventuras con Superman, a quien dedicamos un expediente la temporada pasada. Pues tampoco. Simplemente Julia Garner es atractiva, norteamericana, joven, rubia y tiene ojos azules. En ese caso al caduco no le importa. Si hubiera sido una actriz latina o negra, otro gallo cantaría,
y el caduco diría que no es cuestión de racismo, sino de respetar la obra original. Otra paradoja que se ha dado es que hace 3 días Disney era una compañía comunista, pederasta, masona y marciana, y ahora es la banderada del caduco. Para el caduco, Los Cuatro Fantásticos no es una peli de Disney, sino una de Marvel, pero si Julia Garner hubiera sido negra, entonces Los Cuatro Fantásticos no sería una peli de Marvel, sino de Disney. La película tiene una estética retrofuturista, con la intención de contentar al espectador purista, que quiere que se respete la narrativa sesentera de los cómics, algo que ya hizo el fin del Increíble Hulk dirigido por Ang Lee, y que se metió una hostia en taquilla, y a la vez contentar al espectador del siglo XXI, que jamás ha leído un cómic de los 60. Misma fórmula que aplicó Tim Burton en Batman, mostrando una ciudad con estética art déco y gótica de los años 20 con elementos ochenteros. Hago un inciso para comentar que cuando empleo el término caduco me refiero a esa gente extremista con mentalidad medieval que ha surgido en los Estados Unidos, que entre otras cosas quieren prohibir el divorcio, lo que da una idea de la estupidez de sus mentes, y no me refiero a liberales, ni gente de la derecha, y tampoco a conservadores. Y son estos caducos los que hacen la guerra cultural, único modo de imponer sus ideas, porque nunca llegan al poder, y cuando lo hacen les dura bastante poco, porque las caretas se les caen muy pronto. En Los Cuatro Fantásticos, como también ocurre en el cómic y del mismo modo en el universo Marvel, se incide mucho en el término familia. Es suficiente esa defensa del término para que el caduco abandere la película como suya y la contraponga contra la comunista Superman, que se atreva a decir que Superman no es norteamericano. Sí, el caduco ha descubierto con esa película que el protagonista no nació en la Tierra, y eso de que el mayor héroe de América sea un emigrante no ha gustado nada, pero esto lo vemos en otro expediente. Sin embargo, la definición que hace el caduco de la familia es la misma que la que hace Stan Lee. La respuesta es no, pero el caduco le da lo mismo, porque para él la palabra familia es igual a papá, más mamá, más hijo y más hija, del mismo modo que la palabra matrimonio es igual a hombre más mujer. Y porque su propósito no es que el espectador vea a los Cuatro Fantásticos, sino que no vea a Superman, le viene bien. La familia, como la define Stan Lee o se define en la película, es igual a la definición que se hace en Superman, solo que Los Cuatro Fantásticos deja que sea el espectador que saque sus conclusiones porque respeta su inteligencia, y ahí se aprovecha el caduco para imponer a ellos su interpretación. Para Stan Lee, una familia puede ser un papá, una mamá y un hijo, pero también un tío, una tía y un sobrino, pero también un tío y un sobrino que no comparten sangre, como la Cosa y el hijo de Richard, que este último le llama tío, pero también un grupo de mutantes que no tienen nada que ver los unos con los otros y que se encuentran bajo la tutela paternal del profesor Xavier. Los lazos familiares para Stan Lee y su universo no tienen por qué ser sanguíneos, teoría que disgusta al caduco porque la falta de la figura paterna o materna en la familia puede pervertir al niño, y tampoco conciben que una figura no sanguínea pueda convertirse en paterna o materna. Esto último lo dicen con la boca muy pequeña, de aceptar que no es necesario los lazos sanguíneos o la falta de una figura paterna o materna que no influye en la madurez del niño, sería aceptar que una madre soltera y un hijo son familia, que una divorciada y su hijo son familia, o que un matrimonio con las dos figuras del mismo sexo y un hijo también es familia. En Los Cuatro Fantásticos, la familia la componen una madre, un padre, un tío y un amigo, que además este último no es humano, y cuando inciden en el término familia en los cómics se refiere a ese modelo. La película tiene dos partes muy diferenciadas, una primera de carácter intimista que incide en la convivencia entre los héroes, en el embarazo de la mujer o en la relación con la sociedad, un país con unas exigencias que imponen a los héroes como si no fueran de carne y hueso y no tuvieran sentimientos, y que de no cumplirlas no durarían en darles la espalda. Y una segunda parte convencional repleta de acción, de los héroes sacrificándose de modo inverosímil para impedir la llegada de Galactus. Aunque la realización de esta parte de la película es magnífica, es totalmente superficial. El contenido que hizo que los cómics de los Cuatro Fantásticos se convirtieran en los más leídos y cambiaran la historia del género queda suprimido en la película. Una razón más para que el caduco la haga suya. Cuanto más superficial un film, más gusta al caduco, que considera que el cine no debe hacer reflexionar al espectador, solo entretener, como si ambas cosas no pudieran compaginarse. En los cómics la relación de la familia no es tan idílica. La Cosa odia a Richards, a quien considera responsable de haberse convertido en un monstruo, y si por una parte le ha dado poderes para convertirse en un superhéroe, por otra
lo ha aislado de la sociedad, sin posibilidad de poder tener pareja o de tener descendencia. Y como he comentado antes, incluso Richard y la mujer invisible llegan a separarse. Todo esto no gustaría al caduco, porque destrozaría la definición idílica que tienen de la familia. Y creo que Disney no ha querido meter todos estos conceptos para poder atrapar a toda clase de espectadores en una sociedad estadounidense cada vez más polarizada. Sin embargo, tanto con Superman como los Cuatro Fantásticos han hecho taquillas espectaculares, demostrando que la teoría de los caducos de lo que les gusta a los espectadores está completamente equivocada. Ya se ha visto en Pixar cómo el caduco dijo que las bajas taquillas de sus últimos films era causa de la ideología woke. Sin embargo, la última película Helio, de carácter conservador, también cayó en taquilla, lo que demuestra que el contenido de la película no influye en el espectador para decidir qué ve, sino otros factores como el que le llame o no la atención la película. Sí, señor, grande el expediente Z de la semana. ¿Algún comentario añadido, el folio, por ejemplo, de Fran? A este No, expediente? me ha parecido una crónica muy completa y estoy muy de acuerdo con su análisis. Jesús. Sí, bueno, a ver, la peli tiene cosas buenas y otras menos buenas. Algunas de las que me chillan mucho es que el plan elaborado, súper elaborado por uno de los mejores cerebros del planeta, si no el mejor, resulta que es un plan que podría haber ideado el Coyote y el Correcaminos. Así que